Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Sigue hablando el ministro Luis de Guindos en la comisión que investiga orígenes, causas, consecuencias de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados. Nos vamos a desintoxicar un poquito de esta comisión, de la comparecencia del actual ministro de Economía. Hemos tratado el asunto a lo largo de los últimos minutos en nuestra anterior tertulia, pero es hora de otra tertulia, ya con gestores. Vamos a hablar de mercados, lo vamos a hacer con Víctor de la Morena, es director de gestión de carteras en Amundi. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludamos también reentré de Daniel Pingarrón en cierre de mercados, subdirector de Alfa Value. Daniel, bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, mercados europeos, IBEX 35, pues yo creo sexta sesión consecutiva de avances, la que ha terminado este martes. Para la renta variable española, para el índice selectivo, 10.520 puntos, más 0,51%. No sé si alguien se está poniendo nervioso por la ausencia de alguna corrección o no. ¿Cómo lo veis, Víctor? Los que quieran entrar, ¿no? En el mercado ahora. Los que están dentro me parece que no están tan nerviosos. Bueno, es normal. Yo creo que llevamos un gran año y un gran final de año para renta variable, no así para renta fija. Y bueno, pues nada, continuar un poco la tendencia, ¿no? A ver si por lo menos este año ya por fin se confirma esas buenas expectativas de la renta variable europea, porque en Estados Unidos creo que hemos tocado hoy el 2.800. Y 26.000 en el Dow Jones. 26.000 el promedio industrial. Da un poquito de vértigo. Ahí sí que yo creo que a todos nos sorprende que no haya una corrección, ¿no? En Europa pues estamos más acostumbrados a la frustración y a las decepciones, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, pero Wall Street es el que sigue absolutamente imparable en unos niveles de sobrevaloración que yo creo que todos coincidimos, pero eso no es razón para que pare de subir. Y de nuevo el año ha empezado de manera muy muy fuerte. En este caso la buena noticia es que Europa de momento no se está quedando muy atrás y estamos subiendo al mismo nivel, cosa que es una novedad. En el último trimestre del año pasado el gap entre la bolsa americana y la bolsa europea fue brutal. Ahora mismo, y hablando de gaps, estamos en el mayor diferencial en cuanto a PER, en cuanto a valoración PER, desde el 2008 entre Wall Street y Europa, lo que decía un poco Víctor, ¿no? A ver si este año, después de 9 años en los que Wall Street siempre ha batido Europa, este año tenemos novedades si es al revés. Y gana el viejo continente. Eso es. Mencionabais renta fija, nerviosismo en el papel, en los bonos, en la deuda. ¿Puede ser ese el factor que favorezca esa corrección en renta variable, Víctor? Bueno, se suele trasladar, sobre todo si el nerviosismo supone un incremento de la volatilidad. Al final cae la renta variable, sobre la volatilidad, la gente echa el freno de mano, deshace posiciones y se termina trasladando. Pero de momento yo creo que se ha debido más a factores, digamos, más geopolíticos. Ha sido pues la subida del euro, revalorización fuerte, poco relacionado, creo yo, con el acuerdo de los dos grandes partidos en Alemania, lo cual refuerza el posicionamiento de Europa en el Brexit, bueno, pues de cara a las elecciones italianas, que había también un cierto nerviosismo, y nos vamos a 1,22. Pues bueno, el boom se nos va a 0,60 y la bolsa, pues bueno, de momento pues está tirando, aunque no demasiado. Ya veremos qué es lo que pasa con los mercados en las siguientes semanas. Sí, vamos a ver. Lo que yo diría es que ahora mismo hay una relación bastante estrecha entre estos tres activos, entre bonos, renta fija, euro, por supuesto, y bolsa. Están yendo un poco de la mano y se están mirando muy de reojo los unos a los otros, especialmente a la bolsa, al euro y a los bonos. Lo que hemos tenido en las últimas semanas, hemos tenido que, por un lado, el Banco de Japón, por sorpresa, dice que va a reducir su programa de estímulos y ahí tenemos un primer capítulo de nerviosismo. La semana pasada tuvimos una lectura de las actas del Banco Central Europeo donde también se aventuraba cierto cambio en el lenguaje. Hemos tenido también alguna declaración aislada de algún miembro del Banco Central Europeo. Ayer uno diciendo que de golpe en septiembre se puede terminar con los estímulos. Justo. Hoy otro, creo que ha sido Villeroy, francés, diciendo, oye, que hay que hacerlo gradual. Justo. Término medio. Bueno, no sé si estará ahí la cuestión. Vamos a ver, siempre tenemos este juego, ¿no?, de matices. De momento yo no veo ningún cambio sustancial en la postura de Mario Draghi. Yo creo que sigue bueno, pues dando un poco la patada a la lata para vamos a ver qué hacemos más adelante.
Y a estos tres elementos yo añadiría un cuarto, que es el petróleo. Con el petróleo en máximos relativos, eso es presión inflacionista para la eurozona. No olvidemos que el principal agente inflacionista en Europa, con mucha diferencia, es el petróleo. Si el petróleo se va a 70-75 dólares, la inflación va a subir y eso sí que va a ser un gran estímulo para el Banco Central Europeo para ser algo más pues precoz en la retirada de los estímulos. Es que está ahí, datos de, fuera del euro, Reino Unido, 3%, Alemania, hoy también conocido, a las puertas del 2%, pero en Frankfurt, en la Eurotorre, siguen, no sé si sería necesario, ¿no?, marcar qué es lo que consideran ser más exactos en ese objetivo para los precios del cerca, pero por debajo siempre del 2%, porque así podemos seguir. Claro, sobre todo lo que buscan es que haya convergencia, ¿no?, entre las distintas economías hacia una que tenga 1,8, otra 1,3, que sea sostenido a nivel regional. Yo creo que a Draghi poco a poco se le van acabando las excusas para mantener este programa de estímulos tan fuerte. Ya yo creo que la senda del crecimiento se ha recuperado, ya no hay crisis bancarias, ya no hay ningún país, digamos, que se ha quedado rezagado. Los que estaban un poco más atrás ya están encabezando la aceleración del crecimiento y los precios, pues ya no estamos en deflación, ya estamos en tasas entre el 1, 1,6, a ver, algún país por encima más cercano al 2, pero no es nada preocupante. Entonces dices, bueno, ¿por qué va a mantener los estímulos? Pues bueno, hasta ahora la excusa había sido, estamos por debajo del objetivo del 2% y mientras tanto los estímulos no nos preocupan, pero yo creo que las declaraciones el otro día de este miembro del Banco Central Europeo fue lo que yo creo intranquilizó bastante a los mercados. Si la actuación de tipos de interés del Banco Central Europeo iba a depender del nivel de precios, como es el mandato oficial, ¿vale?, de la institución, estábamos todos comprando como locos, da igual la tasa de interés que sea, porque sabemos que no están al 2%. Si desvinculan esa política de tipos a ese objetivo de inflación, es cuando ya podemos decir, ojito, hay que ser un poco más selectivo, hay que tener un poco más miedo a la duración y sobre todo, bueno, como hemos visto lo que hacemos del bono al 0,60, cuidadito con todas las carteras de renta fija, lo que han sufrido esta semana. Una cartera que esté un poquito pasada de duración, pues ha metido un revolcón importante. Y empezar el año con caídas no es algo que no le gusta a nadie. Sobre todo viendo cómo está la bolsa. Yo creo, en línea con lo que decía Víctor, que hay dos pequeñas excusas a las que yo creo que Mario Draghi sí que se puede agarrar para retrasar un poco la reversión de los estímulos. Una es el euro, con un euro-dólar en niveles de 1,23. Hombre, yo creo que a nadie en el Banco Central Europeo ni en Europa nos gustaría que el euro se fuera a 1,30, 1,35. Entonces, aunque no es un mandato oficial vigilar el tipo de cambio, sí que es oficioso, no nos engañemos. Sí que lo tienen en las sin pantallas ninguna duda, al igual que, por supuesto, la tasa de desempleo o el crecimiento, que en teoría, siendo rigurosos, el Banco Central Europeo no debe preocuparse por ellos, únicamente debe preocuparse por la inflación. Y yo creo que la otra excusa es un poco el miedo a que esto empeore y se hunda. No hay que olvidar que la recuperación en la eurozona, aunque va cogiendo tracción, pues hombre, a todos nos llega a la memoria cómo estábamos hace 3 años, todo lo que ha pasado con Grecia, todo lo que ha pasado con todos los países que han estado en una situación muy, muy complicada. El gran apoyo que ha supuesto Mario Draghi para que finalmente no tuviésemos ese gap entre los países del norte y del sur, los que teníamos déficit excesivo frente a los que tenían superávit. Y claro, el enfrentarse a todos esos miedos, pues también da un poquito de vértigo. Entre medias, hablábamos de ese, sobre todo, Víctor, nerviosismo mercado de bonos por llevarlo a sectores. Cierto que se ha visto en ese baile esa rotación de defensivos a cíclicos, pero así, a nada que respira deuda, bonos, pues vemos subidón en los bond proxies, compañías, utilities, hoy, Iberdrola, Endesa, ahí están, más 2% para Iberdrola, Endesa en los 18,83. Cierto que hay recomendaciones de grandes institucionales globales posicionándose a favor de las dos eléctricas, pero el comportamiento de este tipo de sectores con la renta fija es para estar pendiente día sí día también, sobre todo. Lo que te quita en renta fija te lo suma aquí, en utilities, ¿o no? Bueno, yo creo, hombre, las reacciones a corto plazo sí se pueden dar.
Prefiero mirar un poco más estructuralmente el mercado hacia dónde se dirige y existen sectores que efectivamente se han quedado muy atrás. Y las utilities el año pasado no es que lo hicieran especialmente bien, o todos estos bond proxies que estás diciendo. Si tú consigues vincular algo más a la inflación, tu tasa de beneficio, por decirlo de algún modo, pues como hacen los rates, si tú tienes el alquiler flotante, es decir, yo te voy a cobrar según el IPC, pues tienes una protección adicional que no te dan los bonos de cupón fijo. Y es verdad que, bueno, pues en cierto modo esa flexibilidad se puede dar, pero yo creo que es demasiado corto plazo. En Europa hay un movimiento que aún hay muchas oportunidades en sectores defensivos. También creo que hay oportunidades en todo lo que sean más cíclicas, enfocadas a la recuperación del CAPEX. Y bueno, y en Estados Unidos, ¿para qué vamos a hablar? Yo creo que todo lo que sea sector financiero, vinculado al ciclo, vinculado a infraestructuras que vuelven a ponerse otra vez en el candelero. El empujoncito fiscal. Y todas las multinacionales que tienen ahí trillones de dólares fuera de las fronteras y que lo pueden repatriar, pues son las que mejor se han tomado este anuncio de Donald Trump desde hace ya semanas. Oye, y resultados empresariales, menos mal que llegaron. ¿Les prestamos atención un poquito? Hombre, por supuesto, ¿no? Ya tenemos a monstruos de Wall Street presentando y los de Citigroup han gustado sin ir más lejos. En Europa siempre vamos con 1 o 2 semanas de retraso en cuanto al núcleo, ¿no?, de compañías que van a presentar resultados. Y vamos a ver cómo va la temporada. Nosotros desde Alfa Value esperamos este año subidas de BPA cercanas al doble dígito. El año pasado tuvimos, al final, vamos a acabar 2017 con subidas de BPA de cerca del 20%. Y a nosotros en este caso nos sorprende un poco porque el parón que tuvimos en las bolsas europeas en el último tramo del año pasado, yo creo que de alguna manera el mercado le debe una a Europa en ese sentido, ¿no? Yo creo que a ver si nos la cobramos ahora. La micro está mejorando bastante. Falta que el euro nos dé una tregua. Yo creo que el euro, la revalorización del euro fue el gran enemigo de las bolsas europeas el año pasado. No hay que olvidar que hace exactamente un año el eurodólar estaba en 1,0350. Todo el mundo daba por hecho que íbamos a perder la paridad, que íbamos a acabar el año en niveles de 0,85, 0,90 y acabamos el año por encima de 1,20. Yo creo que ese fue un auténtico cisne negro el que tuvimos para las bolsas europeas el año pasado, la enorme revalorización del euro que nadie preveía. Y hemos mencionado también, por cierto, hablando de divisas, el factor petróleo. Para Europa, pendiente de estos dos factores, pero claro, sabemos de sobra que uno puede compensar al otro. Pagamos el barril en petróleo, no sé si por ahí podríamos sacar más tajada de la que actualmente estamos sacando, ¿o no? Nos está librando de una subida de los precios gracias, digamos, a la protección que supone la revalorización del euro. Bueno, yo creo que esto quien más puede convenir en todo caso es a quien vende petróleo y tiene exposición a dólar. En ese caso sí sería bastante más provechoso. A nivel macro, pues bueno, no compensa parcialmente, pero no del todo. Y se tarda algo más en trasladar a precios la subida del precio del petróleo que los apenas 2 meses que lleva el petróleo tan fuerte. Claro. El petróleo, a su vez, debe bastante de esta subida precisamente a la caída del dólar. Claro, si estamos hablando de que el dólar ha caído cerca de un 15% en los últimos meses, réstale un 15% al precio del petróleo y nos volvemos a la zona más o menos de 50 a 55 dólares, que es donde el petróleo estaba bastante normalizado. Es decir, que sí, que la demanda de crudo va bien, que hemos tenido algunos problemas en los productores, pues en Libia, etcétera, los huracanes famosos, pero a mí me parece que no hay un cambio demasiado estructural en el equilibrio de oferta y demanda en el precio del petróleo, sino que realmente lo que tenemos es que, al igual que con las bolsas, el tipo de cambio de la divisa ha afectado mucho al barril de Brent. Oye, apunté, Víctor, defensivos, cíclicos, desde Alfa Value, Daniel. Nosotros estamos... Industrias, sectores a vigilar, a pues tener en mira, cuenta. Estamos bastante largos en todo lo que tiene que ver con el IT hardware y el software, es decir, sector tecnológico europeo, podríamos decir. Por fundamentales, nos gustan las empresas de telecomunicaciones. Es verdad que esta es una apuesta que año tras año se repite y que no acaba de florecer. ¿Así en general y en particular? Pues en particular nos gusta mucho Telecom Italia, nos gusta mucho Vodafone y Telefónica nos gusta mucho, si bien, de nuevo, el momentum de Telefónica es bastante negativo. Es una empresa que el primer trimestre del año pasado lo hizo muy bien, pero luego se paró y no hemos vuelto a saber prácticamente nada de ella. También nos gusta el sector de alimentación y bebidas, el sector farmacéutico y el sector inmobiliario. Entre los defensivos, Víctor, que mencionabas, ¿podríamos afinar un poquito? Algunas. Tenemos energéticas, hay algunas industriales,
Yo creo que la lectura, no nos gusta hablar concretamente de empresas en la casa, pero sí yo creo que el mensaje, cuando el mercado no está barato, cuando los múltiplos, digamos, han llegado a unos niveles, no es que sean récord, pero sí son sumamente exigentes, es muy conveniente darle la vuelta y ser selectivos desde el, digamos, el bottom-up, lo que es de abajo a arriba, y buscar aquellos valores que quizá no estén tan caros o que se han quedado más rezagados a la hora de subir. Y en estos tipos de mercado, en este tipo de estrategias suele funcionar muy bien cuando los índices, digamos que son los que solemos decir, no, está muy caro el mercado, tiene un PER muy alto, pues funcionan bastante bien esas estrategias. Y bueno, tenemos más que ver, los grandes stock pickers están teniendo resultados extraordinarios. Y entre esos índices, lo mencionamos al principio, récords, Dow Jones de Industriales, hoy marcaba en la apertura a máximo intradía 26.086 puntos, SP500 índice más amplio, con ganancias en tiempo real del 0,19, 2.791, ha estado por encima de los 2.800. De mercados hemos hablado con Daniel Pingarrón de Alfa Value y con Víctor de la Morena desde Amundi. Gracias a los dos por estar en Cierre de Mercados. Hasta la próxima. A ti, hasta la próxima. Muchas gracias.